Shalom, Akim, Shalom. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahasham Yahabushai, Bahasham Rahahakotash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, hermanos, y este va a ser acerca de algo que ocurrió en mi trabajo, ¿ok? Porque yo estaba limpiando, haciendo mis cosas, y de repente una mujer que compra, ¿ok? En el lugar donde yo trabajo, yo le pregunté que cómo estaba, y ella me dijo, pues aquí esclavizándome. Y yo, como con las personas que yo conozco y me preguntan cómo estoy, le digo, pues aquí solo haciendo mis deberes de esclavo, y así les digo, pero como ella me dijo, yo le pregunté, porque nunca bromeo con ella o nunca le digo nada, le dije, ¿usted me ha escuchado? Le dije, ¿por qué dice eso? Le dije, ¿acaso yo le digo a usted de eso? ¿Me ha escuchado? Y me dice, no. Dice, pero así decía una compañera morena, decía que somos esclavos hebreos. Y yo le pregunté, yo le dije, wow. Le dije, ¿y usted qué opina acerca de eso? Y me dice, pues somos como esclavos. Y le dije, pues sí, le digo, la verdad es que sí. Y se fue, ahí se quedó. Y no le pude contestar nada porque no valía la pena, man. Pero este video sí es para contestar y ver que nosotros somos ese pueblo, nomás que tenemos un origen, y de eso quiero hablar, por medio del Espíritu, man, porque se me vinieron, muchas escrituras y empecé a juntarlas, y pues va historia, man. Ok, so este video va a ser tal vez largo, pero vamos a empezar aquí en Hechos 7. Y ustedes, hermanos, pueden leer. Este es el discurso que dijo a Esteban ante el concilio, y es básicamente un resumen de nuestra historia, ok, empezando con Abraham y el pacto, ok, después sigue con la nación de Israel y el mismo espíritu que ellos tienen, desobedientes, ok, que son, ¿cómo les dijo? Aquí en versículo 51, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón sordos a la verdad. Ok, y por esta razón, y principalmente porque creían en el Señor Yahabushai, a este hombre lo mataron, porque le dijeron que era ¿cómo se les dice? Era blasfemia lo que él estaba hablando. Pero él dijo todo esto porque es verdad, él dijo nuestra historia porque él sabía, y él sabía las escrituras, ven. Ok, y él sí pudo ver a Yahabushai en las escrituras. ¿Por qué? Porque el Padre se lo reveló. Pero a final de cuentas a él lo mataron. Lo apedrearon. Ok, pero voy a empezar aquí en Hechos 7 y versículo 8. Dice, en aquel entonces Yahweh Ba'ashim Yahabushai también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día. Ok, y es espiritual que en este versículo sea el 8 y esté hablando de un pacto eterno, ok, del 8º día, porque el 8 representa a eternidad, ok, y el pacto que el Señor hizo con Abraham dio una ley que a los 8 días, que significa eterno, se hiciera la señal del pacto, que es la circuncisión, dice, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob, cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Ok, aquí empieza, nuestro cuento. Ok, dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Yahweh Ba'ashim Yahabushai estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, porque era un plan que el Señor tenía. Dice, y Yahweh Ba'ashim Yahabushai le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernante de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. ¿Ok? Porque por su sabiduría él era apto para ser un líder, man. ¿Ok? Dice, entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán,
Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. Ok, so aquí ya empieza a decirnos cuando el patriarca Jacob y todos sus descendientes llegaron a Egipto. ¿Por qué? Por un hambre. ¿Ok? Todo eso fue un plan que el Señor tuvo. ¿Ok? Porque después de que llegaron, el faraón le dijo a José, pues tú puedes ubicar a tu familia en la región más fértil. ¿Ok? Porque eran pastores. Y ellos ocuparon un territorio. Y ellos empezaron a, a reproducirse, man, a ser fructíferos, man. ¿Ok? Y de ahí vamos a ver, dice, de modo que Jacob fue a Egipto, murió ahí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. ¿Ok? Dice, a medida que se acercaba el tiempo en que Yahweh Ba'ashim Yahushai cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Ya ves, dice, pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. ¿Ok? Dice, este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió. ¿Ok? Fue por eso que construimos nosotros las pirámides y las cosas que todavía quedan ahí en Egipto. ¿Para qué? ¿Por qué es que se quedaron todas esas cosas, ven? No porque se ven bonitos, no, es porque el Señor lo dejó para nuestro testimonio de que es cierto, de que hubo esclavos en Egipto y que esos esclavos, ok, no es coincidencia que en Egipto y en las Américas, donde está la misma gente, hicieron pirámides. ¿Y de dónde sacaron estos indios el hacer pirámides? De Egipto, man. Ok, porque ellos querían ser como las otras naciones, siempre han querido ser, man. Que nunca les ha gustado y parecido ser una nación santa, separada a los demás, ¿ok? Porque es un pueblo terco, man. ¿Ok? Dice, este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió. Por eso es que la compañera de esta mujer le dijo, somos esclavos hebreos. ¿Ok? Porque es lo mismo que está pasando. Las escrituras hablan de un nuevo Egipto. Y este Egipto es el que estamos aquí. ¿Por qué? Porque Egipto representa simbológicamente esclavitud, una casa de servidumbre. Y aquí estamos sirviendo en servidumbre, man. ¿Ok? Dice, y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. ¿Por qué? Porque ya estábamos siendo una nación muy grande. Y ustedes, hermanos, tienen que regresar a ver esa, ¿cómo se llama? Ese cuento. ¿Ok? Porque dice que ellos tuvieron no miedo, pero creo que sí dice la escritura miedo, porque nosotros estábamos creciendo en gran manera y nosotros nos podíamos unir a los enemigos de los egipcios y derrotarlos. ¿Ok? Por eso es que pusieron capataces y nos oprimieron, man. ¿Ok? Y después hicieron que abandonaran a los recién nacidos para que murieran. Dice, en esos días nació Moisés, un hermoso niño. Oh, y algo que se me olvida, ¿ok? La manera en por qué forzó a que los padres abandonaran a sus recién nacidos para que murieran, era porque también se escuchaba de la venida de un Mesías, man. ¿Ok? Dice, en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. ¿Ok? Dice, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. ¿Ok? Y aquí algo es que los egipcios son los que ahora los llaman los africanos, ¿ok? Una raza morena, man, negra, como las palabras de aquí, man, ¿ok? Ellos son prietos, casi morados, man, ¿ok? Y
una manera en que ellos se pueden camuflajear, o porque es que cuando tú vas a la historia, ves que Judá corrió a Egipto. ¿Por qué? Porque son morenos. Nuestra nación es morena también. No es como te lo pintan, que los egipcios y las ratas, ellos siempre han estado ahí. No, ellos no son el pueblo. ¿Ok? Nosotros sí somos el pueblo, y tenemos que entender que nosotros los latinos veníamos de morenos. Pero porque Esaú nos violó, o violó a nuestras mujeres, nosotros salimos con, con lepra, man. ¿Ok? Nuestra piel fue bajando su pigmento, y por eso es que estamos así, man. ¿Ok? Pero a muchos indios se le olvida de que nosotros regresamos a la piel morena, man. ¿Ok? Y Moisés el Señor lo puso en una familia egipcia, igual morena, man. ¿Ok? Dice: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. ¿Ok? Dice: vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Yahweh Ba'ashem Yahabushai lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. ¿Ok? ¿Por qué no fue así, men? Ok, vamos a continuar leyendo y voy a saltar. Dice: al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Ok, eran 2 pinches indios, men. Ok, imagínatelos, unos indios o unos negros, estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre, el indio o el negro, que era culpable, empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y esto, porque tenemos que entender que Moisés, man, fue un elegido del Señor. Él es parte del electo, por eso está escrito aquí. Y qué es lo que dijo Yahabushai acerca de los que eran parte del electo, porque a final de cuentas tenemos que entender que Yahabushai, cuando hace su oración, solamente es por el electo, por los que del mundo, por los que de la nación de Israel le ha dado el Señor, siempre ha pertenecido, man. Y Moisés es uno de ellos. Por eso dice aquí Juan 15:18: si el mundo, Cosmos, Israel, los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Ya ves? Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. ¿Ya ves? Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Por eso a Moisés lo odiaron, man. Le dijeron: ¿y tú qué? ¿Por qué dijo Yahabushai que a él no lo enviaron, no lo vieron? No lo odiaron porque lo despreciaron, man. Como dice aquí, primera de Juan 1:10. Juan 1:10. Vino al mismo mundo, a Israel, que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Igual que Moisés, man. ¿Por qué? Porque primero se lo hicieron al Señor y después lo hicieron a Moisés, man. Dice: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, como Moisés creyó al Señor, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Yahweh Ba'ashem Yahabushai. Estos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Eso es lo que pasó, man, con Moisés. Dice: cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: yo soy el poder de tus antepasados, el poder de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevió a mirar.
Man, ¿ok? Moisés tembló aterrorizado. ¿Ok? Y eso ya es principio de sabiduría, man. ¿Ok? Dice, cuando el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y han descendido para rescatarlos. Perdón, y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Así que Yahweh, Bahashem Yahushai, envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le había aparecido en la zarza ardiente, Yahweh Bahashem Yahushai envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. ¿Ok? Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, Él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Dice, Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Yahweh les levantará un profeta, como yo de entre su propio pueblo. ¿Ok? Y él se estaba refiriendo ya a los profetas del pueblo, pero a quién principalmente, a Yahushua, man. ¿Ok? Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto. Cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlos a todos. ¿Ok? ¿Y qué es la palabra que da vida? Yahushua, man. ¿Ok? Sabiduría. Dice, sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. ¿Ok? Así de malditos es nuestra gente, man. ¿Ok? Porque el Señor ya había hecho grandes milagros, ya había enseñado su poder al faraón de Egipto. Y ellos todavía querían regresar a Egipto porque no creyeron en el Señor. Siempre lo rechazaron, man. Siempre fueron unos malditos, man. ¿Ok? Por eso en Isaías 30 y 10 o 38 dice, ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así quedará hasta el fin de los tiempos. ¿Ok? Al fin de los tiempos, estamos hasta el fin de los tiempos, man. ¿Ok? Y esas palabras quedarán como testigo de que este pueblo es un pueblo terco y rebelde, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. ¿Ok? A toda instrucción, man. ¿Ok? Dice, les dicen a los videntes, dejen de ver visiones. Le dicen a los profetas, no digas lo que es correcto. Díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras. ¿Ok? Olvídense de toda esta tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, el Señor en Deuteronomio, si no me equivoco, a 8. 8 y 2 dice, recuerda cómo Yahweh tu poder te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló, ¿ok? Te puso en un lugar bajo y te puso a prueba para revelar tu carácter, ¿ok? ¿Qué es tu carácter? Tu espíritu, tu esencia, ¿de qué estás hecho? ¿Ok? Y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, ¿ok? El Señor hizo que pasáramos hambre, man. Pero estos hombres, ok, este pueblo, ¿qué es lo que hizo? Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto, man. Ok, porque no creían, man. No creían que el Señor podía alimentarnos. Ya había hecho tantos milagros, man. Ok, ¿por qué? Porque el Señor así los creó, man. A final de cuentas, así los creó. Por eso es que en la lección pasada vimos que, ya está ya está determinado, man. Ya fue ya fue preparado quién va a creer y quién no. Y por medio de creer iban a ser salvos, man. Y quién no. ¿Ok? So, continuando aquí. Dice, apártense de su senda estrecha. Déjenos de hablar acerca del Santo de Israel, man. Y es lo que este pueblo hace, man. ¿Ok? Como dice aquí Isaías 65 y 1 dice,
Yahweh Ba'ashem Yahabushai dijo, yo he salido al encuentro de gente que no me buscaba, a un pueblo que no me había llamado. Yo le dije, aquí estoy. Siempre he estado dispuesto a recibir a ese pueblo rebelde. ¿Ok? ¿Y de quién vimos que estamos hablando que es un pueblo rebelde? De Israel, man. ¿Ok? Dice que va por malos caminos y sigue sus propios caprichos, sus propios deseos, man. ¿Ok? Ese pueblo siempre me ofende, ofrece sacrificios a los ídolos y quema incienso sobre ladrillos. Este pueblo se sienta en los sepulcros y pasa la noche en las cuevas para rendirle culto a sus muertos. Hasta come carne de cerdo y llena sus ollas en el caldo que él ha ofrecido a los ídolos. Este pueblo anda diciendo, no se metan con nosotros, somos un pueblo elegido por Dios, pero son un pueblo tan molesto como el humo en las narices, como un fuego que arde todo el día. ¿Ok? Y todo esto, man, nos enseña que nuestra gente tiene un celo. Pero es un celo según sus propias pasiones, man. Porque ellos, los puedes ver, man. Ellos tienen un celo grande por algo. Pero ellos no, como dicen Romanos, Romanos 10 y 2, dice, me consta que ustedes tienen celo por Yahweh Ba'ashem Yahabushai, pero su celo no se basa en el conocimiento, no se basa en sabiduría, en las cosas que el Señor le agrada. ¿Quién es sabiduría, man? Es Yahabushai. ¿Y Yahabushai qué es? Es el camino, la verdad y la vida. No lo hacen conforme a Yahabushai, man. ¿Ok? Como dice aquí, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, ¿ok? ¿Y justicia en qué? Tu manera de andar, ¿ok? Las decisiones que tomas. ¿Ok? Pues al ignorar la justicia de Yahweh Ba'ashem Yahabushai y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Mashiach Yahabushai, para la justicia de todo aquel que cree. ¿Ok? ¿Por qué es el cumplimiento de la ley? Porque el Señor nos dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y la única obra que el Señor quiere es que creamos en el que Él ha enviado. Y una vez que creemos en el que el Señor ha enviado, ¿qué es lo que pasa? El Señor manda al Espíritu Santo, man. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos hace justos ante los ojos del Señor? Es ese Espíritu que mora en nosotros, man. ¿Por qué? Porque es de parte de Yahabushai, man. ¿Ok? So, el punto de esto, man, de este versículo era porque decía que tienen celo, pero no un celo según el correcto camino, man. ¿Ok? Por eso en Isaías 65 vemos, ¿ok? Dice, pero son un pueblo tan molesto como el humo en las narices, como un fuego que arde todo el día. ¿Ok? Por eso llevo la cuenta de todo lo que hace, y no me quedaré callado, sino que le daré su merecido. Castigaré a este pueblo por todos los crímenes que ha cometido. Me ofendió gravemente al quemar incienso a los ídolos sobre los montes y las colinas. ¿Ok? Los montes y las colinas representan esos templos o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Sí, templos o los lugares a donde ellos ofrecían sacrificio. ¿Ok? Dice, por eso ajustaré cuentas y le daré su merecido. Les juro que así será. Man, estas son las palabras de Yahweh Ba'ashem Yahabushai, man. ¿Ok? Dice, también dijo, cuando las uvas están jugosas, la gente no las desecha porque pueden sacar mucho vino. Por eso yo, por amor a mis servidores, no destruiré a toda la nación. ¿Ok? Y eso entramos en el video pasado, man. Porque ¿quiénes son sus servidores? Ok, aquí dice. Ok, ¿sabes qué? Vamos a ir aquí. Amos 3 y 7. Ok, y el punto lo voy a sacar aquí. Ok, sus siervos, los profetas. Ok, sus siervos, los profetas. Ahora, ¿por qué decimos eso? Este es Sabiduría de Salomón 7 y 27. Dice, y siendo solo una, ok, hablando de la sabiduría, puede hacer todas las cosas y permaneciendo en sí misma, hace todas las cosas nuevas y en todas las edades entrando en almas santas, ok, en toda la historia.
entra en las almas separadas. Ok, las primicias, vimos eso, man. Ok, las hace amigas de Dios y profetas, man. Ok, las hace amigas de Dios y profetas. Esos son sus servidores, man. Son el electo. Ok, por eso aquí te dice, por eso yo, por amor a mis servidores, ok, que es el electo, no destruiré a toda la nación. Ok, por eso es que vemos en Juan 17 la oración que Yahushua hace, es por ellos. Ok, dice, haré que Israel y Judá tengan muchos descendientes. ¿Por medio de quién? De sus servidores. Ok, dice, y habiten en esta tierra llena de colinas y montañas, llena de reinos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo en Éxodo 9 y 6, dice, ustedes serán un reino de sacerdotes. Ok, vamos a ser reyes y sacerdotes, una nación separada. Ok, porque por eso es que viene nuestro nombre, Yashar Allah, el príncipe del poder. Y un príncipe es un hijo de un rey. ¿Y quién es el rey? Es Yahweh y después Yahushai. Y después de Yahushai sigue rey David, man. Ok, y de ahí pues son más reyes, man. Porque es una nación de reyes y sacerdotes. Ok, una nación santa. Eso es lo que le dirás a los israelitas. Ok, regresando aquí a Isaías 65. Mis elegidos poseerán la tierra, mis servidores habitarán allí. Ok, y ese es el punto, man. Ok, ahora vamos aquí en Ezequiel 44 y 6. Dice, dile al pueblo rebelde de Israel que el Señor su poder dice, pueblo de Israel, estoy hasta aquí de sus horribles acciones, man. Ok, ¿qué son sus horribles acciones? Principalmente es adorar a otros ídolos, man. Porque el Señor siempre, man, eso fue lo primero que nos dijo con los 10 mandamientos. Primero dijo, adorarás a Yahweh tu poder. Y no, vamos a agarrarlo, man. Éxodo 20 y 1. Luego Yahweh, Bahashem Yahushai, dijo, yo soy el Señor tu poder, que te rescató de Egipto donde eras esclavo. No adores otros dioses además de mí. ¿Ok? Ese es el primer mandato, man. No adores a otros dioses. Y con eso, man, man. Eso es lo primero que esta gente hace. ¿Ok? Porque mira, nomás le voy a dar 2 ejemplos. Esto es el gran celo que esta gente tiene. Mira cómo se van, man. Cómo hacen sus caminadas. Mira tantos indios, man. Ellos tienen una devoción, sí tienen celo y quieren ser santos. Pero mira este pinche bola de nacos, man. Hacen todo tipo de cosas horribles, man. Pero, ¿qué es lo que dice la escritura? Que decían que era un pueblo. Dice, no se metan con nosotros, somos un pueblo elegido por Dios. Ok, pero el Señor dice, pero son un pueblo tan molesto como el humo en las narices. ¿Por qué? Mira. ¿Qué es esto, man? Mira. No manches, man. Y este es el tipo de celo que tiene nuestra gente. Pero pues así fueron creados, anyways, man. Ok, aquí hay otro, a la Guadalupe. Y es lo mismo, man. Tienen una devoción, un celo grande por estas abominaciones, man. Y nomás mira que adoran, man. A pura piedra, man. Ok. Vamos aquí, man, porque en Éxodo 19, ok, dice el pacto de Dios con Israel. Ok, y el Señor aquí nos dice en versículo 24, perdón, después de que le leyeron todas estas cosas, versículo 24 y 3 dice, entonces Moisés vino y le contó al pueblo lo que el Señor le dijo y cuáles eran sus órdenes. Entonces todo el pueblo le dijo, haremos todo lo que el Señor ha ordenado.
¿ok? Y ustedes, hermanos, tienen que regresar a leer desde el 21, perdón, desde el 19 al 24, ¿ok? Porque así se van a dar cuenta del pacto que el Señor hizo y los mandamientos y todo eso que el Señor les estuvo advirtiendo, ¿ok? Y Salakia era del 19 al 20, ¿ok? Ustedes, hermanos, lean esos capítulos, man, del 19 al 20, ¿ok? So, ahora como dijimos, ya vimos lo que, lo que, el principio de esta gente, cómo empezó, desde Abraham hasta que el pueblo se empezó a salió de Egipto, ¿ok? Y ustedes, hermanos, tienen que leer los libros de Primera de Samuel, porque después le sigue Josué, uh, después Jueces, después Primera de Samuel, Segunda de Samuel, después los libros de los reyes, ¿ok? Y ahí nos enseña cuando Israel llegó a la tierra, después de que el Señor los sacó de Egipto, solo es un resumen. Llegaron a la tierra, el Señor puso jueces, después levantó a Samuel, y después Samuel ungió a Saúl, el primer rey, pero él valía verga, y después el Señor levantó al rey David para que fuera un rey, y era un amigo del Señor. El Señor le gustaba la mente que el rey David tenía, porque era conforme a su mente, man. ¿Ok? Y realmente el rey David es Abraham. ¿Ok? Y rey David tuvo un hijo, y por ese hijo se volvió a confirmar el pacto que el Señor le dijo a rey David. Y rey Salomón era Yahushai, ¿ok? Y rey Salomón duró 40 años su reinado, y después de que todo eso sucedió, man, las naciones, me refiero a Israel, Judá e Israel, se fueron para abajo, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como es el líder, como empezó con Adán, y Adán falló, pues el otro que vino como rey Salomón, ¿ok? La otra persona, porque era el mismo espíritu, no más que diferente tiempo y diferente cuerpo, él falló también. Y todas las cosas que él hizo, man, no dice detalle, pero nos dice que fue una apostasía, una rebelión. Y si él era el hombre más sabio y sabía lo bueno y lo malo, ¿qué cosas no hizo, man? ¿Ok? ¿Qué tipo de rituales satánicos y sucios no hizo, man? ¿Ok? Y es espiritual, porque después toda la nación de Israel cayó. ¿Cómo vamos a entrar? Ok, ahora vamos aquí a segunda de Esdras 13. ¿Sabes qué? Reyes, segunda de Reyes 17 y 5 dice: entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio. Ok, y tenemos que también entender, después del rey Salomón, tuvo sus hijos, y sus hijos, uno fue Jeroboam. Él, no me acuerdo, Salakia, hermanos, nomás les voy a dar un resumen, ok. Tuvo sus hijos y uno se quedó, pa' pronto, el reino se dividió en dos, man. Ok, se dividió en dos, y fue el reino norteño y el reino sureño. Ok, el reino norteño pecó más, porque está hablando de los llamados latinos, y vamos a entrar en esa historia, ok, porque este pueblo las escrituras dan testimonio de este pueblo, encajan, man. Como te dice en Eclesiastes 1 y 9, no hay nada nuevo debajo del sol, pues sus espíritus y sus acciones perversas no han cambiado, man, han sido lo mismo también, ok. Entonces aquí, segunda de Reyes 17 y 5 dice: entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Ok, y Samaria está hablando de la capital del reino de Israel, man. Ok, esa era su capital. Dice: finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colinas en la región de Jalá, en Gozán, junto a la ribera del río Jarbor y en las ciudades de los medos. Semejanza desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. ¿Ok?
porque rindieron culto a otros dioses, man, ¿ok? Por eso en Isaías 30:8 dice, ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así quedarán hasta el final de los tiempos como testigo de que este pueblo, el pueblo de Israel, es rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Y el Señor les dijo primero que no adoraran a nadie fuera de Él, porque Él es un poder celoso, man. Ok, ni a una mujer tú puedes adorar, man. Tú no te puedes enamorar, man. Porque si no, el Señor se va. Esta nación fue santificada, fue separada para Él, man. Para servirlo a Él. Y en el reino, todo el mundo lo va a servir, man. Ok, pero las escrituras nos están diciendo por qué ocurrió semejante desgracia. Ok, porque rindieron culto a otros dioses, man. Dice, pecaron contra Yahweh, su poder, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder de Faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra por delante de ellos. Ok, cuando tú regresas a la historia, la razón por qué el Señor dejó pasar tanto tiempo, ok, o 400 años, es porque la perversidad de estas naciones todavía no había llegado hasta su colmo, man. Después de que llegó el Señor las expulsó, ok, las expulsó de la tierra por delante de ellos, así como los patriarcas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secretos que no eran agradables a Yahweh su poder. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, donde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Ok, y es lo mismo que vemos aquí. Iglesias en todos lados, man. Santuarios en todos lados, man. Velas en todos lados. Cuando tú vas a los países de México para abajo, man, tú vas a ver esto. Santuarios paganos en todas las ciudades, desde un puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Siempre vas a ver la foto de un pinche ídolo, man. Ok, dice, levantaron columnas sagradas y postes dedicados a las diosas Asera en la cima de cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Ok, y es lo mismo, árbol frondoso en sus lugares que, sus altares, man. Ok, dice, ofrecieron sacrificio en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que Yahweh Bahashim Yahabushai había expulsado de la tierra por delante de ellos. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. ¿Ok? ¿Cómo? Una y otra vez, Yahweh Bahashim Yahabushai envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su poder. Rechazaron sus decretos y el pacto que Él había hecho con sus antepasados, y despreciaron todas sus advertencias. Porque no temieron al Señor, no creían en el Señor realmente, man. ¿Ok? Dice, rindieron culto a ídolos inútiles, man. Y esto es un pinche ídolo inútil. Mira, los demás están descansando, están en el suelo, y estas pinches inútiles, man, ¿qué hacen? Los tienes que cargar, los tienes que limpiar, man. Man. ¿Ok? Por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. ¿Ok? Y esto es lo que pasa, man. Estos indios son unos inútiles, man. Los llamados católicos, man. Esos son los más pendejos y más perdidos, man. ¿Por qué? Porque ellos son los que adoran más a fucking piedras, man. Por eso es que están tan inútiles, man. No sirven para nada, man. Solo sirven para ser un esclavo. ¿Y sabes qué?
en la carta de Willie Lynch así decía que que la mejor herramienta para tener esclavos es manteniendo los estúpidos, man, inútiles. Ok, dice, siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato que del Señor de no imitarlas. Los israelitas rechazaron todos los mandatos que Yahweh su poder e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste y esos becerros de metal, man, regresa al becerro el becerro que hicieron en el monte Sinaí. Y a ese becerro lo llamaban Yahweh, porque así de malditos son, man, porque dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Porque cuando llegó Moisés, le preguntaron, ¿en qué nombre vienes? Y él dijo, en el nombre del que es, del Padre Yahweh, man. Y por eso estos indios construyeron un pinche toro o un becerro y le pusieron el nombre del Padre, man. Ok, dice, levantaron un poste dedicado a la diosa Sera, ok, a la que ahora regresa a la Guadalupe. Ok, y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo, man. Ok, y no es lo mismo hoy en día. No, estos llamados latinos, man, no tienen un horóscopo, no tienen su signo. Ok, dice, hasta sacrificaron a sus hijos. Y la gente va a decir, bueno, ¿y a ti qué? Que la gente tenga horóscopos. Bueno, ¿por qué tú te sabes eso y no te sabes cosas buenas, man? ¿Por qué no lo haces conforme a la ciencia que el Señor nos dio? Porque nosotros hicimos un pacto, man. Y por lo tanto, si tú no te acuerdas, aquí están las escrituras como testigos para que tú te pongas en regla como tú quedaste en el antiguo, man, con el Señor. Por eso es que tienes que regresar a ver Éxodo 19. Ok, y el 24, el pueblo dijo, haremos lo que el Señor diga. Ok, dice, hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, consultaron con adivinos, practicaron la hechicería. Y no es lo que hace acá, man. Si no puedes ver que esto está hablando de un llamado latino, man, o uno de ellos, man. Entonces, man, pero es fácil ver que esta gente va igual con sus adivinos, con sus mediums, van a que le lean la mano, ok, practicaron la hechicería, van a que le hagan una limpia, que le hagan un amarre, y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron en el enojo del Señor, ok, y también ahorita el Señor está enojado con ustedes, man. Ok, dice, como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Ok, y eso pasó porque primero Israel o el reino norteño fue llevado a cautiverio. Ok, como vimos en el principio de este capítulo. Pero aún así, ni los de Judá, como dice aquí, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Señor su poder. Por eso es que estamos aquí de regreso en este continente, en Egipto, toda la nación está aquí siendo esclavizada, man. Y realmente en todo el mundo, pero principalmente la mayor concentración de israelitas está aquí. Por eso es que el Señor dice en las Escrituras que va a matar a 2/3 de todos los habitantes de este país, a todo israelita, man. Ok, porque se niegan a obedecer al Señor, man, a regresar al Señor, man. Y ya no hay excusa, porque si no estuviéramos aquí, entonces ellos no tuvieran culpa. Pero el Señor nos ha mandado y ellos se han escuchado, man. Esta mujer que me dijo, ella ya ha escuchado, man. Pero ¿qué sigue? Yo la veo que sigue tragando mierda, man. ¿Ok? Dice, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido, el Señor rechazó a todos los descendientes de Israel. Ok, y regresa a Oseas, man. Ok, dice, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. Ok,
Dice, pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey. Pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor lo barrió de su presencia, tal como les había advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. Y el pecado de Jeroboam es idolatría. Y esta gente sigue igual, sigue el camino de Jeroboam. Por eso es que aquí dice en consecuencia los israelitas fueron desterrados y deportados a Siria. Ahora vamos a ver la continuación de eso, man. Cuarta Esdras 13 y 43 dice, y 39, perdón, dice, en cuanto al hecho de que vistes recogiendo para sí otra multitud pacífica, estas son las 10 tribus, y dice 10 tribus porque se encuentra las 9 tribus del reino norteño y la porción de Leví, pero la mayoría está con Judá, Benjamín y Leví, pero por eso es que lo dice aquí, así, dice que fueron tomadas cautivas de sus tierras en los días del rey Oseas, acabamos de leer eso, a quien el rey Salmanasar de los asirios llevó al otro lado del río como cautivo, y ahora esto es una prueba de que si tú no has leído los apócrifos y dices que no son, pues primero léelos y después dices eso, porque no sabes, porque no los conoces, solo repites lo que te ha dicho, man. Esto va conforme a lo que vimos en Segunda de Reyes, man. Dice, fueron llevados a otra tierra, pero hicieron ese plan, dice, pero hicieron este plan por sí mismos, y no fue por sí mismos, porque el Señor te dice en Job que Él pone las instrucciones en nosotros, y nosotros hacemos día a día, man. Conforme a su voluntad, dice, dejarían la multitud de las naciones y se irían a una región más remota, donde la raza humana nunca había vivido, y hermanos, vamos a ver, man. Mapa mundial. Porque tenemos que regresar, man, a cuando vino el diluvio, toda la tierra estaba junta. Era lo que se llamaba Pangea. Después del diluvio se separó. Y todo, la tierra fue separada, pero la vida se quedó aquí en Mesopotamia, man. Como dicen, la cuna de la civilización. ¿Por qué? Porque ahí empezó la repoblación. Este continente estaba separado, estaba solo. Y cuando nosotros fuimos cautivos, es lo que sigue aquí. Solo les mostré porque este lugar no había sido ocupado, por los humanos o por, el hombre. Dice, donde la raza humana nunca había vivido. Ahí podrían observar sus costumbres, las leyes que el Señor había dicho, que no habían mantenido en su propia región. Entraron por los estrechos pasajes del río Eufrates. Entonces el Altísimo les dio señales y detuvo el flujo del río hasta que pasaron. Y el Señor hace sus señales ¿por medio de qué? En el cielo, man. ¿Y quién era el encargado para leer eso? Era los llamados mexicanos, ¿no? Los isacaritas, man. Por eso aquí cuando y los aztecas, ellos entendían cómo hablaba el cielo, man, las estrellas, y dice, y detuvo el flujo del río hasta que pasaron, porque cuando tú vas por Madagascar y por toda esta, el mar, man, el mar es salvaje, y por eso el Señor tuvo que hacer milagros, man, para que nuestros antepasados pudieran pasar, man. Dice, hicieron un largo viaje a través de esa región durante 1 año y medio. Y esa región se llama Arzaret.
¿ok? Y Salaquia, voy a preguntar por la quebrada en el hebreo de esta palabra, pero, si no me equivoco, quiere decir tierra nueva, ¿ok? Y eso lo voy a poner en el comentario, ¿ok? Para que ustedes, hermanos, lo chequen. Yahweh Bashim Yahushua mediante, no se me olvide, pero espero hacerlo. Dice, vivieron ahí hasta la última vez. Y lo que quiere decir es que vivieron ahí hasta el último tiempo. Ok, hasta el último tiempo. ¿Qué quiere decir? Que estamos aquí. Estamos aquí. Ok. Y ahora comienza de nuevo a regresar. Dice, el Altísimo detendrá una vez más el caudal del río para que puedan cruzar. Estas personas conforman la multitud reunida en paz. Jerusalén, man. ¿Ok? Junto con los que quedan de su pueblo, que se encuentra dentro de mis santos límites. ¿Ok? Bueno, el punto fue hecho, man. Ahora nosotros entendemos cómo es que venimos a estas tierras. ¿Ok? Y el Señor, man, el Señor nos advirtió. ¿Ok? Como te dice en Jeremías 28:8. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe mostrar que está en lo correcto. ¿Ok? Bueno, el punto que quiero sacar aquí es que el Señor, como te dice en Amos 3:6, cuando el cuerno del carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, Yahweh Bashim Yahushai soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. ¿Ok? El Señor, y vimos anteriormente que los profetas son sus siervos. Y aquí está diciendo siervos también. ¿Por qué? Porque el Señor los ocupa para un trabajo, los emplea ¿para qué? Para que ellos vayan y le hablen al pueblo y a los pueblos, man, porque vimos aquí a las naciones y primeramente es la nación de Israel, ok, y después a otras naciones, ok, y es lo mismo que vemos en este libro, y les voy a compartir, no más lo voy a leer, y ustedes, hermanos, en su mente, en su cabeza pueden agarrar lo espiritual, este libro se llama el Chilim Balam, ok, y estoy en la página 76 y voy a regresar al principio para que ustedes, hermanos, lo vean. Es el libro de los libros de Chilim Balam, ok. Ahora cuando tú te vas y buscas acerca del Chilim Balam, Chilim Balam, ok, aquí te dice, ok, dice, los libros del Chilim Balam fueron redactados, fueron escritos antes de la conquista española. ¿Ok? Los libros del Chilim Balam, fueron redactados antes de la conquista española. ¿Ok? Antes de que llegara el diablo, esto fue escrito. ¿Ok? Y ahora lo voy a leer, man, porque está interesante. Ustedes, hermanos, le voy a dejar el link en el comentario y ustedes, hermanos, nomás para que lo tengan. No estoy diciendo que lo lean, pero pues pueden ir a cualquier hoja, man, y van a agarrar algo interesante. Vamos aquí. Le voy a leer unas páginas, man, nomás para que se entren. Dice, y voy a ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Skip. Voy a ya hasta se me olvida el español, man. Voy a saltar unas palabras porque realmente no tiene sentido, pero para que se pueda entender, nomás voy a leer lo que tiene sentido. Ok, esta es la página 74. Ok, dice, es el quinto que se cuenta, faz del nacimiento de la tierra en su asiento. El estrella tortuga anuncio será su rostro en el reinado de gran sabiduría. El anticristo es su rostro. Bravura tendrá su cara, fuerte será su vista, poder tendrá su vista. Ok, una águila.
Regateadora será la pelea con el Sisín diablo, cuando bajen del cielo las grandes hojas del Silil, con la fuerza de Hunab, Q, deidad única. Años vendrán de langostas, años fieros de lluvia fingidas, de lluvias de hilos delgados, guerras y apedreamientos. Suspendidas estarán las vasijas de barro durante la carga que soporte la generación de Max Mono, cuando haya llegado el juez del cielo a cargar el catún, que catún creo que es una medida de tiempo, y haga doler durante 7 años las grandes hojas de Silil. Alright, y 7 quiere decir completo. Y haga doler durante un completo de tiempo las grandes hojas de Silil, y haga arder con fuego de llamaradas los cuerpos de Yuk Benadito. En Ichsalak dice, esa palabra quiere decir faz del nacimiento del cielo. Extendida estará entonces la piel del Chabolai, pero volteada en el medio de la plaza será su aspecto de perro. Lluvia colgada del cielo, lluvia de lo muy alto, lluvia del sopilote celestial, lluvia angulosa, lluvia de venado, son las víctimas. Cuando bajen las grandes hojas del Silil, bullir de guerra y años de langosta, suspendidas tendrán sus vasijas de barro durante la gran carga. Grandes serán los montones de calaveras y habrá viruelas gruesas, man. Y esto es profecía, porque es lo que está diciendo, serán. Están diciendo antes de que suceda, por eso es el profeta. Dice, mucho ahorcar habrá en este catún, y mucha será la carga de miseria. Torcida tendrá la mirada el señor de la estera de 2 días, el señor del trono de 2 días, cuando acabe el poder del catún. No es mentira, sino la palabra de Kulikul Kaanal, deidad del cielo. Oh ustedes, hermanos menores, llanto de los pobladores, llanto de las moscas en los 4 caminos que se cruzan cuando golpee el catún destructor, y griten las almas en las afueras de los poblados de los grandes Itzais, brujos del agua. ¿Ya ves? Dice, heme aquí yo, el tercer Ahun Catún, que me asentaré en el pueblo de Ichancijo, faz del nacimiento del cielo. Y aquí viene algo bien interesante, man. Dice, heme aquí yo, César Augusto. César Augusto, man. Y César Augusto, man, representa al Imperio Romano. Porque esto, César Augusto, man, porque él representa al Imperio Romano, man. Esto era la imagen que querían, que este era el dios de Roma, man. Por eso es que decían que tenías que rendir culto al emperador. Porque el culto al emperador era esencial en la cultura romana, man. Por eso es que fue la persecución con los llamados cristianos, con los creedores del Señor Yahushua, porque ellos no daban culto a César, que era el Imperio Romano, por lo tanto que se consideraba traición. Esto, man, que dice aquí es espiritual, man, porque está hablando del Imperio Romano. Vengo a recibir mi limosna, y esto suena a que vengo a robarte, porque Carlos V, cuando tú vas y pones quién es él, Carlos V fue Carlos I de España, y aquí te dice qué fue lo que vino a hacer, qué es lo que hizo. Dice, durante el reinado de Carlos I, el primero de España, pero fue el quinto, la corona de Castilla expandió sus territorios sobre gran parte de América. Hernán Cortés conquistó el Imperio Mexica en su reinado, man. Este vato representa a Roma. Por eso es que aquí el Chilín Balá, man, yo nomás se lo estoy poniendo, man, en la mesa. Dice, César Augusto, el Imperio Romano. ¿Quién? Carlos V. Vengo a recibir mi limosna. Porque él vino a robar, man.
Del corazón del monte recibí su limosna. ¿Ok? Dice, será el asiento donde venga Ixpucyola, la destructora del corazón del agua. ¿Ok? Man. Ah, la tecolote de alas extendidas. Entonces bajarán sogas y cuerdas. Del cielo bajará la fuerza. No son cosas inventadas o fingidas, sino que vienen en su orden y con poder de Yumil Caán, Señor del cielo, sin fingimientos ni mentira. Perro será su señal, sopilote su señal, rotos tendrá los dientes, fiero será su cuerpo. Man, y esto es lo que el Señor nos dijo en Deuteronomio 28, que si no obedecíamos, man, ok, Deuteronomio 28 y 15, pero si te niegas a escuchar a Yahweh tu poder y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán, ok, y una de esas, ok, vamos a agarrarlo, aquí, versículo 49, desde un extremo de la tierra, y esto está hablando principalmente del Imperio Romano, ¿ok? Pero también después se aplicó, cuando vino en 1492 el renacimiento de estos diablos, man, ¿ok? Dice, desde un extremo de la tierra, y Dios mediante subo un video, man, que hice, y tengo que subirlo, y ahí hablo de lo que es, entro en lo del renacimiento. Entonces ustedes, hermanos, los pueden chequear para que entiendan acerca del renacimiento de la bestia, okay, que vemos en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 13, que fue herida de muerte. Okay. Después sanó, está hablando de el renacimiento de Roma, okay, porque Roma en un principio fue con Judá, Benjamín y Leví, y los quitó de su tierra. Pero después pasó que vino Roma igual, pero renacida, y vino a conquistar nuestra tierra, man. ¿Ok? So dice, el Señor traerá contra ti, espero que haya sido claro, man. ¿Ok? Dice, el Señor traerá contra ti una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. ¿Ok? Que realmente tendría que decir como un águila en picada, man. ¿Ok? Dice, y es espiritual que diga en otras versiones un águila, porque en cuarta de Esdras 11 y 12 te habla de un águila, y esa águila está hablando del Imperio Romano, sus principios. Ok, y César Augusto es parte de esos principios también, porque su padre César fue la cabeza de todo ese movimiento. Ok, pero dice, una nación lejana que te caerá como una águila en picada. ¿Ok? Y también el águila es el ave que vuela más alto, y eso simboliza su orgullo. ¿Ok? Dice, es una nación que habla un idioma que tú no comprendes. En ese tiempo era el griego, ¿ok? Y en este lado el español, ¿ok? Un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. ¿Ya ves? Este es el punto. Un pueblo cruel y feroz. Aquí estamos viendo que rotos tendrán los dientes, fiero será su cuerpo. De zarigüeyas serán las caras durante su reinado. Ok, y las zarigüeyas y los tecolotes, como estábamos viendo aquí, men, tienen aspectos nocturnos. Entonces, ¿de qué nos está hablando, men? Ok, dice, serán las caras durante su reinado de pésima palabra, de pésima piedra, pésimo pedernal, pésimo corazón su voluntad para los sabios. ¿Ya ves? Porque los sabios cargan la luz, y estos tienen, cuando tú buscas lo que es el tecolote y las zarigüeyas, tienen maneras oscuras, man, ok, de nocturnas, alright, y eso es espiritual, man. Dice,
cuadrado deidad será el rostro presente cuando venga otra palabra y otra enseñanza que pondrá tristeza en el corazón de la tierra y alborotará los brazos de la tierra, alborotará el centro de la tierra al bajar la justicia del cielo con el poder de Jajal-Q, deidad verdadera, verdadera verdad del mundo. Llegarán entonces innumerables axes al morder a jaguares y serpientes, llegarán los devoradores, los aniquiladores del alimento, los que agotan el alimento. Durante 7 años morderán los innumerables axes. 7 años morderá a la serpiente al bajar la carga a la llanura, levantando la guerra que muestra el Catún. Y ustedes, hermanos, pueden seguir leyendo porque esto no para. Y como vimos, Jeremías 28 y 8, los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones, y esa está hablando de su propia nación, man. Y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Ya ves, y es lo que estamos viendo en este libro, que estos eran unos profetas. Ahora no hay respaldo de que están en las escrituras, pero sabemos que el Señor siempre manda a sus profetas antes de que suceda algo, y por seguro, el Señor mandó a profetas antes de que los españoles llegaran, ¿Por qué? Porque el Señor no hace nada, como te dice aquí, Amos 3 y 7, dice: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes. El Señor tenía planes de putear a Israel, de mandar a muerte y juicio sobre esa gente, porque es desobediente, o somos desobedientes porque realmente este cuerpo fue creado así, dice: sin antes revelar sus planes a los siervos, los profetas. Pues eso es lo que pasó, y por eso es que todas estas maldiciones nos llegaron. Y después de que nos llegaron, también dice, versículo 68, luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto. Y esto a quién le aplicó: a los hermanos del reino sureño, porque también tiene su historia. Después de 70, después de Yahabushai, ellos corrieron hacia África de la persecución de Roma, y en África se escondieron y estuvieron en un lugar. El Señor les preparó un lugar para que ellos estuvieran ahí, como te dice la escritura. Pero después, el Señor envió en barcos de regreso a Egipto. ¿Y dónde es Egipto, si ellos estaban aquí, vean el mapa, ellos estaban aquí, el Señor envió de regreso a Egipto, con barcos. ¿Por qué no dijo por carrozas o por pie, o solamente te voy a llevar de regreso? No, ¿por qué especificó en barcos? Porque iba a recorrer un mar, este lugar, todo, principalmente Estados Unidos, pero realmente en todos lados, nosotros somos esclavos. Por eso es que aquí dice: el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, de regreso a tu esclavitud, en el lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte. Y realmente lo que dice ahí, nadie va a ver que te redima, que te rescate. Vamos a agarrarlo, y con eso la vamos a cerrar, porque creo que ya fue claro el punto. Dice Deuteronomio 28 y 68: y Yahweh te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te he dicho, nunca más volverás, y ahí serás vendido a tus enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los redima. Porque la palabra de comprar quiere decir redimir, rescatar, pagar un precio por tu liberación. Y no hubo nadie, hasta que vino Yahabushai, y por medio de su sangre nosotros fuimos libres. Pero primero, ¿cómo? Espiritualmente, por medio del Espíritu, So,
Eso era todo, hermanos. Espero que esta lección haya sido edificante. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Raha Kwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.